Las herramientas que vamos a necesitar son la wincha para medir, la barreta para el perfilado, el pico que sirve para aflojar las tierras y la pala para poder retirarla, el tortol para poder atortonar los alambres, la sierra de medio arco, la tiralínea, la escuadra, la comba metálica, el sacacorbatas, la mezcladora, la manguera, una lata que servirá de unidad de medida, el buggy y una vibradora. Respecto a los materiales necesitamos cemento, arena gruesa, piedra chancada e impermeabilizante. Para el acabado del muro necesitaremos pintura y para la colocación del porcelanato en el piso, pegamento para enchapar y agua. En cuanto a equipo de seguridad necesitaríamos casco, chaleco, orejeras, lentes de seguridad, mascarilla, guantes y botas de seguridad. Lo primero que se debe tener en cuenta es la limpieza del terreno, en donde vamos a retirar los residuos orgánicos que vendrían a ser la maleza o piedras, con ayuda del buggy, la lampa y un pico. Para la nivelación del terreno se cuenta con los siguientes materiales: agua, teodolito, manguera, estaca y una wincha. Se comienza poniendo el agua en la manguera y se aspira hasta tener la cantidad deseada. Después se debe ubicar la medida inicial a 1.5 metros de nivel del suelo y se debe marcar con un lápiz. Este proceso se repite en toda la zona del terreno con el fin de tener un suelo de un solo nivel en el que podamos construir. Como primer paso es preparar y plantar las balizas con un martillo centrándolo en la tierra. El paso número 2 es la colocación de los ejes perpendiculares. Trazamos el eje perpendicular con un pabilo amarrándolo a las balizas y con la ayuda de la escuadra aseguramos que estén correctamente perpendiculares. El siguiente paso es la colocación de los límites de cementación. Con la wincha y el pabilo del eje principal medimos el ancho del cimiento, que es una platea de cimentación, y con ella marcamos sus caras. El siguiente paso es el trazado de límites de cementación. Utilizaremos como guía el pabilo colocado anteriormente y con ayuda de la tiza delimitamos el terreno y el perímetro de la platea de cimentación. El paso número 5 es el retiro de cordeles y la finalización de trazado de cimentación. Concluimos retirando los cordeles de las balizas y observamos finalmente cómo queda el perímetro marcado. El siguiente paso es el perfilado del terreno. Humedecemos el terreno y realizamos el perfilado de la platea de cimentación con ayuda de una barreta, la cual marcará y suavizará los límites del terreno. El paso número 7 es el retiro de material excedente con pico y pala. Usamos el pico para aflojar la tierra y la pala para retirarla. El siguiente paso es el vaciado del solado. Con la ayuda de un buggy rellenaremos la platea con un espesor de 5 centímetros. El paso número 9 es la habilitación de aceros, colocación de armadura y mallas de platea de cimentación. Una vez compactada la tierra, podemos colocar la malla metálica con un refuerzo horizontal para la platea de cimentación. Previamente se debe armar la malla colocando alambres perpendicularmente uno con otro. El paso 10 es fijar los dowels a la armadura de platea de cimentación. Estos serán los primeros aceros de refuerzo, los cuales cuentan con un doblez en la parte inferior para que se puedan traslapar con la malla de platea de cimentación. El siguiente paso es el encofrado de la platea y vaciado de concreto, premezclado. Seguimos con el vaciado de concreto, el cual previamente se tuvo que preparar con una mezcladora. En el caso de la platea de cimentación, con piedras grandes y se vierte la mezcla. El paso número 12 es el marcado con la tiralínea. Procedemos al curado del concreto con un rociador o manguera. También se puede aplicar el sellado químico, que también es efectivo. Procedemos a colocar el fierro con capuchones. Luego, retiramos los capuchones para preparar el empalme y colocación de refuerzos horizontales. El siguiente paso es la formación de malla. Para este caso, con una wincha medimos y marcamos los huecos de los vanos de las ventanas y las puertas. Seguido a esto, con una cizalla cortamos la malla con las medidas requeridas. Colocamos la malla siguiendo el eje, generando traslapes verticales y horizontales. El siguiente paso es la colocación del encofrado. Primero, debemos barnizar con el líquido desmoldante en los paneles. Esto facilita al momento de retirarlo. Luego, posicionamos los paneles de acuerdo con el trazado de placas a realizar. Y finalmente, unimos los paneles usando martillos y grapas. El paso 16 es colocar en el encofrado las corbatas y distanciadores. Una vez colocados los paneles, se emplean puntales diagonales para generar estabilidad debido al peso del concreto. Por último, se colocan los paneles laterales para el cierre de los muros. El siguiente paso es el vaciado de concreto de 175
kilogramos sobre centímetros cuadrados. Concreto premezclado. Previamente tenemos que preparar el concreto y procedemos a verter la mezcla del molde. Antes de verter la mezcla es importante añadir plastificante. Esto ayudará con una mayor fluidez del concreto. Procedemos a usar un vibrador de concreto para eliminar el aire atrapado y lograr una buena consolidación del muro. El siguiente paso es el desmontaje del encofrado. Al secar el concreto podemos retirar los paneles con una palanca. Finalmente, curamos el concreto y podemos usar una manguera o un sellante químico. En acabados, para el pintado de muro, el primer paso siempre va a ser limpiar correctamente el cemento. Luego, se usa un limpiador químico de cemento para limpiar la pared y eliminar la suciedad y el polvo. Luego se parcha las grietas y agujeros. Primero se retira cualquier residuo de la grieta o el agujero con un cepillo de alambre. Se usa un accesorio de aspiradora para eliminar el polvo y la suciedad. Luego se rellena los agujeros y las grietas con un sellador de grietas de cemento. Se deja que el sellador se asiente y seque. Y luego se aplica otra capa, tantas veces como sea necesario. Luego se sella el cemento. Se usa un sellador de mampostería o concreto para sellar la pared. Se pinta ese sellador sobre el cemento en trazos largos y uniformes. Así se obtiene una cobertura completa y nos aseguramos de que el sellador esté completamente seco antes de continuar con el siguiente paso. Luego se prepara la pared. Antes de pintar y después de sellar el cemento se debe cebar la pared. Se usa una imprimación de cemento que ayudará a obtener una superficie lisa y uniforme a la que se pueda adherir la pintura. Y luego procedemos a pintar con una brocha o rodillo. Para la colocación del porcelanato, para empezar, debemos limpiar la superficie a trabajar. Luego humedecemos con una brocha. Luego procedemos a habilitar el pegamento para enchapar con agua y lo movemos con la plancha de batir. Una vez que tengamos la mezcla lista, la aplicamos sobre la superficie con la plancha de batir. Debemos realizar movimientos de un lado a otro con el rastrillo para generar una superficie texturada. Este paso es importante porque con más texturas tengas, mejor se pegará el material. Luego, con la textura lista, colocamos 4 puntos referenciales para la ubicación del porcelanato. Luego, seguimos con la colocación del porcelanato aplicando presión. Seguidamente, utilizamos el nivel de burbuja para comprobar la horizontalidad. Debemos utilizar la comba de goma para nivelar en caso sea necesario. Luego, una vez el porcelanato se encuentre en posición, debemos colocar distanciadores que son pequeñas crucetas de plástico que sirven para regular la fragua. Y luego repetimos el procedimiento hasta tener todo el porcelanato colocado. Para la colocación del contrazócalo, comenzamos por cortar el porcelanato cada 10 centímetros, que es la altura. Luego se deben lijar los extremos para que se puedan ensamblarse en los encuentros de esquina. Luego procedemos a colocar el mismo pegamento que usamos para la instalación del porcelanato en el mismo piso y usamos el raspín para generar textura. Luego se colocan los puntos referenciales con el pegamento. Luego se coloca la pieza y aplicamos presión. Se recomienda poner cartones provisionales en la parte inferior para que exista una separación entre respecto al piso y no existen inconvenientes al colocar la fragua. Al colocar la segunda pieza realizamos el mismo procedimiento y luego colocamos una cruceta entre ambas. Para la última pieza debemos medir la distancia que necesitamos y en caso sea necesario usar la cortadora. Finalmente se coloca la fragua.